puedo ver quién levante la mano, ¿ok? Bien. La primera pregunta fue sobre proteínas y el cómputo aminosídico, ¿no? Que justamente la primera parte te indicaba de cómo poder rellenar esa tabla, pues, ¿no? Que tenemos acá en en el, en el cuadrante izquierdo superior. Para esto, antes de todo esto, antes de irse de lleno a lo que son los cálculos, ustedes deben de recordar dos conceptos básicos cuando vean el tema de los aminoácidos. Uno que es el cómputo aminosídico y dos el aminoácido limitante. El cómputo aminosídico es una relación porcentual entre el aminoácido esencial de una proteína, es decir, de lo que vamos a estar evaluando, sobre el contenido del mismo aminoácido, pero de la proteína de referencia. Usualmente es huevo o carne, pues, ¿no? Y al ser una relación porcentual, se multiplica por 100. El cómputo aminosídico no es que se maneje por rangos en sí, pero sí que supere el 100%, que sea 100% o supere el 100%, te va a dar un indicio al siguiente concepto, que es el aminoácido limitante. El aminoácido limitante es un aminoácido esencial en cuya concentración es la más baja, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y cuando estábamos revisando el examen, rellenaron su tablita, todo ello, y ahí había una confusión en lo que era el aminoácido limitante. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? El aminoácido que está en menor cantidad va a ser considerado como el aminoácido limitante. Pero ¿qué pasa si es que es el valor porcentual, el cómputo aminosídico mayor a 100? Ya no se consideraría aminoácido limitante porque estaría cumpliendo con la proteína de patrón, ¿no? Entonces, los aminoácidos limitantes, indispensables limitantes, son los que están debajo al 100%. ¿Ok? Bien, entonces para poder resolver esta pregunta sobre las habas, el camote y la quinoa, lo primero que teníamos que tener en consideración es el cómputo aminosídico, ¿no? Lo que teníamos que hacer, el aminoácido del alimento, en este caso, si vamos a calcular primero de las habas y vamos a calcular primero lo que es lisina, sería el aminoácido de la lisina del valor de las habas, que es 404, sobre el aminoácido de referencia que justamente te ubican en tu tablita, pues, ¿no? Que es 320. Y la relación porcentual por 100 sería 126%, ¿no? De igual manera, con metionina, tenías que ubicar la metionina, el contenido de metionina en las habas, que sería 96%, 96, y eso dividirlo entre 156 y multiplicarlo por 100, ¿no? El resultado te saldría 61.5%. De igual manera con la treonina y de igual manera con el triptófano, acá me equivoqué, triptófano, ¿no? 210 y 58 respectivamente se dividían entre el aminoácido de referencia, 170 y 43, y todo ello, ¿no? Entonces, en caso solamente de las habas, es decir, este cuadrito, estamos viendo de las habas solamente, habas, en la primera línea podrías poner de repente los aminoácidos de las habas, ¿no? que te han pasado en tu examen, sobre el cómputo aminosídico, que es lo que ustedes han calculado, ¿no? 126, 61.5, 123 y 134. Habíamos mencionado que el aminoácido limitante es el que está en menor concentración o en menor cantidad, ¿no? Y está por debajo del 100%. En este caso, el único aminoácido limitante que contiene las habas sería la metionina y cisteína, ¿no? Que es lo que concuerda con lo que han estado realizando en sus prácticas y también en la teoría, ¿no? De igual manera, el cómputo aminosídico en caso del camote
¿no? De igual forma se rellena el cuadrito y de igual forma se tiene que realizar los cálculos respectivamente, ¿no? 293 en caso de la lisina sobre 320 por 100 y eso te da 91.56. De igual forma con la metionina, cisteína, con la treonina y con el triptófano, ¿no? Cuando uno realiza los cálculos y lo pone de igual forma en su cuadrito, el aminoácido limitante, en este caso, solamente sería la lisina. ¿Por qué? El resto supera el 100%. Y de igual forma en caso de la quinoa, ¿no? La quinoa tiene aminoácidos de que por sí, si ustedes no tendrían que hacer mucho cálculo al respecto, pero al ojímetro ustedes saben de que estos valores de aminoácidos de la quinoa son mayores a los de la proteína patrón, ¿no? Entonces, ¿habría algún aminoácido limitante? Claro que no, ¿no? ¿Por qué? Porque no supera todos superan el 100%, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay un segundo aminoácido limitante en sus respuestas? Es porque solamente de cada alimento, solamente hay un aminoácido que está en menor porcentaje. El resto de los alimentos, no, digo, el resto de los aminoácidos supera el 100%, ¿no? Al final, el cuadrito que ustedes han tenido que estar presentando es de esta forma, ¿no? Solamente el cómputo aminosídico 61.4 y el aminoácido limitante sería la metionina cisteína. Caso del camote, 91.5 o 6%, que en ese caso es la lisina, que ustedes lo han estado calculando. Y la quinoa no tendría por qué supera el 100% en cada aminoácido que ustedes han calculado. ¿Ok? Eso es con respecto a la pregunta 1. Vamos con lo que es la pregunta 2. Si comiera un plato de trigo con arroz, ¿habría al menos un aminoácido limitante? Claro que sí, trigo cereal, arroz cereal, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? Que se aprovecharía un menor porcentaje de la proteína consumida. Claro que sí, porque al limitar la síntesis de las proteínas en el cuerpo, o bueno, cuando lo absorbamos, ¿no? Eso han tenido que estar refiriéndolos en clase o en cada grupo, haciendo la precisión justamente del concepto de aminoácido limitante, ¿no? Antes de desarrollar las prácticas, siempre es bueno tener un concepto básico, conciso de lo que es cada término que ustedes van a estar utilizando en su práctica. ¿Por qué no es un aminoácido limitante de grupo azufrado? Esta es la estructura de la lisina, que justamente la deficiencia de los cereales, ¿no? La aminoácido limitante de los cereales es la lisina. Y bueno, dentro de su estructura no hay ningún compuesto o ningún enlace con azufre, ¿no? No tendría nada que ver. Ellos se han identificado con evaluación biológica de calidad proteica. Acá hay otro término que ustedes les han incluido y que también han tenido que estar conversando en lo que son sus prácticas sobre lo que es calidad proteica, ¿no? A diferencia de la cantidad proteica, la calidad proteica es que justamente el alimento cumple con todos los aminoácidos, ¿no? Y si ustedes han revisado su bibliografía, justamente hacía la referencia al artículo 1, si no me equivoco, de su guía, en donde hacían esa comparación entre la ingesta o el consumo de proteínas bruto, ¿no? Sobre la utilización de las proteínas, ¿no? Que aún así, en este grupo que se ha estudiado, cuando pasaban o cumplían o llegaban al consumo de requerimiento de proteínas, la utilización de las proteínas en esos grupos era mucho menor, ¿no? Y es porque en sus dietas, de repente, no cubrían todos los aminoácidos, ¿no? Entonces, por consecuente, la alternativa B sería la
respuesta correcta. Con respecto a la pregunta 3, en este caso ya pasamos a lo que son lípidos. Flavia es una niña de 12 meses, nacida a término, tubo de sonrisa y demás cosas, ¿no? que te menciona, ¿no? La pregunta 3 te indica, ¿no? Sobre el aporte de proteínas, gramos por kilogramo de peso por día. Considerar requerimiento de lípidos un 40%, utilizando las necesidades energéticas según la FAO, ¿no? Para hallar o para llegar a la respuesta de 3.5, ¿qué es lo que teníamos que considerar? Primero, los factores que necesitábamos para hacer este cálculo. En primero, los factores que necesitamos para hacer este cálculo, en este caso el sexo, que es una niña, ¿no? La edad, el peso y la energía. Bueno, el sexo y la edad es lo que te da el caso. El peso y la energía es lo que teníamos que estar ubicando en las tablas, ¿no? En caso de las tablas, ¿qué es lo que nos dicen? Nos ubicamos primero en la columna de edad y ubicamos o diferenciamos entre hombre y mujer. Si es mujer, ¿ok? Entonces es en esta parte. La edad sería 12 meses, entonces nos ubicábamos en la última fila. El peso, ¿qué es lo que te indica? Para ese rango de edad es 9 kilos, ¿no? Ya tienes ya tu primer dato. Por otro lado, acá ustedes tenían dos alternativas. O bien considerar 712 kilocalorías por día, o en todo caso sería 79 kilocalorías por kilogramo de peso por día, es decir, 9 por 79 sale un aproximado de 711, si no me equivoco, muy similar a lo que pasa acá. Cualquiera de los dos casos, no hay ningún problema, solamente que si ustedes quieren ser rápidos, se hubiesen ubicado en kilocalorías por día. Bien, el requerimiento energético total para este caso es de 712 kilocalorías. ¿Cuál sería el paso 2? Allá el requerimiento de lípidos, ¿sí o no? Te dice que de estas 712, el 40% va para lo que son lípidos. Entonces, 712 por 0.4 sería 284.8 kilocalorías. Pero a nosotros nos piden gramos por kilogramo de peso. Entonces, para el tercer paso, para calcular el aporte ya en gramos, nosotros sabemos de que 1 gramo de lípidos te da 9 kilocalorías. Entonces, ¿cuántos gramos necesito para que me dé 284 kilocalorías? Haces tu regla de 3, o simplemente lo que teníamos que hacer es 284.8 entre 9, sería 31.6 gramos al día que debe consumir Flavia. Sin embargo, me pide gramos por kilogramo de peso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El cuarto paso es justamente dividir esos gramos que todo el día debe consumir entre el peso. ¿Ok? Pesa 9 kilos, ¿no? Cuando ustedes revisen ese cálculo, saldría 3.5, que es justamente la clave A, ¿no? De igual forma, cuando han estado desarrollando, porque hay algunos que han estado haciendo sus cálculos en sus hojas, creo que el tema de la regla de 3 o el tema de los cálculos, algunas personas se han estado limitando o de repente dando vueltas en su cabeza, pero si ustedes hasta el momento, todo ha sido regla de 3 nada más. Por otro lado, precisa el aporte, ya para la pregunta 4, te indica precisa el aporte de ácidos grasos alfa-linoleico, el omega 3, en gramos por día de Flavia. Entonces, para este caso, bueno, para llegar a la respuesta de 3.95, igual forma, ¿qué necesitábamos?
solamente ubicar en nuestra tabla los anexos que nos habían dado, en caso del ALA, de 6 a 24 meses, porque Flavia tenía 12 meses, ¿no? Y sería en este rango que estaría manejando de 0.4 a 0.6% de la energía total. Entonces, con respecto al ácido alfa-linoleico, hemos dicho de 0.4 a 0.6% del requerimiento total. Haciendo los cálculos, bueno, sabemos que el requerimiento energético total es 711 o 712 kilocalorías, no hay ningún problema. Entonces hacemos ese cálculo, ¿no? Sería 711 por 0.4 y también 711 por 0.6. Entonces, en ese rango debería de consumir este lípido, ¿no? Y el único que podría estar en ese rango es justamente la letra C, ¿no? 3.95. Un aproximado de lo que podrían hacer de repente, para lo que podrían hacer de repente era hacer promedio, ¿no? 0.4 más 0, más 0, más 0.6 sobre 2 sería 0.5, pero ya no te saldría 3.95, te saldría 3.5 si no me equivoco, ¿no? Pero igual está dentro del aproximado que es la letra C. Bien, con respecto a la pregunta 5, ¿qué mecanismo fisiopatológico central que explica la asociación de obesidad abdominal, dislipidemia, hiperglicemia en el síndrome metabólico? Cuando ustedes esta es una práctica que les tocaba los miércoles y jueves. Cuando ustedes han estado realizando sus prácticas, antes de desarrollar los casos, tendrían que estar repasando un poco sobre el metabolismo de los lípidos, ¿no? Un poco que estaba en la clase del profesor Josué, y también en su bioquímica, ¿no? Algo que había mencionado el profesor Josué era sobre la definición de síndrome metabólico, que justamente es un conjunto de factores de riesgos cardiometabólicos interrelacionados cuya base fisiopatológica es la resistencia a la insulina, ¿no? Quienes brindan estos criterios es justamente la ATP3, ¿no? Acá muchos se confundían entre el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. Cada enfermedad maneja sus factores, ¿no? En caso del síndrome metabólico, maneja estos factores. El de riesgo cardiovascular va a depender del score que se utilice, ¿no? Entonces, como para desarrollar este síndrome metabólico, está basado en lo que es la resistencia a la insulina, entonces la única respuesta que podría hacer es la insulinoresistencia, ya sea periférica, ¿no? O hepática también, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Deficiencia absoluta de insulina, eso no se da. Y aún así, si es diabetes, hay una hiperinsulinemia. El problema radica que justamente los receptores no actúan bien, ¿no? De igual manera, aumento la secreción de insulina por células beta pancreáticas. Es cierto, la primera fase de la resistencia a la insulina es a un nivel elevado de las insulinas, de la insulina, ¿no? Por parte de las células pancreáticas. Sin embargo, la consecuencia no es tanto eso, ¿no? Sino de que va a ser por el receptor de la insulina, prácticamente, ¿no? Es que se da es que se desarrolla el síndrome metabólico. No es tanto por la cantidad de insulina, sino por la resistencia de los receptores que tienen, ¿no? Y con respecto a la pregunta 6, de igual manera seguimos teniendo ese paciente, ¿no? ¿Cuál es el marcador bioquímico más útil para monitorear la respuesta en intervención dietética? Marcador bioquímico, ojo, bioquímico. Cuando ustedes han estado desarrollando sus prácticas sobre ese tema,
han tenido que tener en consideración que la ATP3 maneja 5 factores, de los cuales 3 factores son bioquímicos, uno antropométrico y uno fisiológico, ¿no? En caso de los factores bioquímicos, para monitorear la intervención dietética de este paciente, ¿no? Si te dan estas alternativas, entonces serían los triglicéridos y el HDL, ¿no? Justamente estos dos concuerdan con lo que da. También si es que te hubiesen puesto glucosa, niveles elevados de glucosa en ayunas, también podría considerarse, ¿no? Niveles séricos de calcio. El calcio de por sí no está relacionado mucho por este tema, sino es más que todo por un riesgo coronario. En caso de la hemoglobina glicosilada es ya un tema de diabetes, ¿no? Cuando hablamos de diabetes y la fosfatasa alcalina es un poquito subjetivo porque puede ser por temas de infecciones, temas hepáticos o temas de otra índole, ¿no? La única alternativa que se acerca al síndrome metabólico y los indicadores bioquímicos serían la hipertrigliceridemia y el HDL bajo, ¿no? Y ahí vamos a ver por qué. ¿Por qué? Justamente te va la pregunta 7. La resistencia a la insulina que presenta este paciente promueve un perfil dislipidémico aterogénico, ¿no? Cuando ya hablamos de perfil bioquímico, de un perfil dislipidémico aterogénico, ya estamos hablando sobre la LDL, VLDL, HDL, la IDL también alterados, ¿no? Porque se da, en este caso, cuando es aterogénico, las LDL son pequeñas y densas, triglicéridos elevados y HDL bajo, ¿no? Estos dos son los factores bioquímicos que maneja la ATP3 y ya es una característica bioquímica propia de estos pacientes. Cuando desarrollaban sus guías, o bueno, al menos al grupo 7, que en ese entonces estaba trabajando, teníamos que hacer un repaso sobre un poco lo que es el metabolismo de los lípidos, ¿no? En la sección de arriba es de una persona normal, cómo va manejando las lipoproteínas, y la parte de abajo es cuando ya hay una elevada cantidad de triglicéridos o síntesis de triglicéridos, ya sea de nuevo, ¿no? A nivel hepático, ¿no? En donde que justamente ese estrés o ese hecho de poder evacuar los lípidos del hígado justamente hace que se puedan alterar estos indicadores, ¿no? Que la VLDL es grande y rica en triglicéridos, ¿no? Pero en caso de las LDL son pequeñas, de igual manera el transporte reverso de colesterol con respecto a lo que es la HDL se ve alterado. Todo ello hemos tenido que estar repasando para que justamente antes de desarrollar los casos que nos presentaban, tendríamos que saber el porqué, pues, ¿no? Entonces, en este caso de un dislipidémico heterogénico, tanto la LDL como el HDL están alterados. La LDL ha sido pequeñas. Incluso una de sus preguntas con respecto a lo que es riesgo coronario, si no me equivoco, fue sobre si solamente bastaba con medir la LDL, ¿no? Y de acuerdo a los artículos que hacían referencia, no solamente era ver la cantidad, sino también la calidad de esas lipoproteínas, ¿no? Porque la cantidad podría ser la misma, pero la calidad de esas lipoproteínas o la forma de esas lipoproteínas es lo que justamente altera o hace que se presente ese riesgo coronario. Al ser las LDL pequeñas, comienzan a filtrarse en cada vaso sanguíneo, y los de menor calibre son los que presentan el tema del riesgo coronario, ¿no? Por eso la alternativa de las 7, la clave sería la A, ¿no? LDL grandes y flotantes, HDL alto, triglicéridos bajos, no, más bien ese es de una persona normal, ¿no?
HDL alto sería lo ideal de una persona normal. LDL bajo, de igual manera de una persona normal. Triglicéridos bajos, se esperaría de una persona normal, ¿no? Y aumento de kilomicrones postprandiales exclusivamente. No, los kilomicrones se elevan porque, bueno, después de cada ingesta dietética, ¿no? Después de cada consumo de alimentos, ¿no? No tendría nada que ver sobre el perfil dislipidémico, ¿no? La única clave es la A. Con respecto a la pregunta 8 sobre el estudio de LELANX, que era una de las bibliografías que estaba en su guía, si no me equivoco, cuando fue una práctica de lunes, ¿no? Te dice, según el estudio de LELANX que se realizó en la población tal, indica que las mujeres de nivel socioeconómico alto presentan tal ingesta de hierro. Bueno, de manera resumida, el LELANX o el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud es una investigación más que todo regional, pues, ¿no? De América del Sur o América del Centro, ¿no? El cual trata de aterrizar las recomendaciones internacionales de la FAO y OM a nuestra población, ¿no? De acuerdo a nuestras características, ¿no? ¿Cómo lo puedes sacar esto rápido? Si es que te acuerdas el título. Alá, ya, el título, ¿qué es lo que te dice acá? Urban. Ya, con eso ya descartas si te quedas con 2. Inadecuada, adecuada, nivel socioeconómico alto, presenta una inadecuada ingesta de hierro, ¿no? De repente, no sé si es que todos los grupos han hecho el análisis de cada cuadro, ¿no? O de cada característica sociodemográfica de este estudio, ¿no? Pero si es que le han dado una repasada, una revisada, en lo que son sus lecturas rápidas, no era tanto por revisar este cuadro, sino es lo que te indicaba el texto. En el texto, en la parte de resultados, te describía de manera genérica o grandes rasgos cuáles eran los micronutrientes que estaban en déficit, ¿no? En este caso, para esta pregunta, el ELANS sería urbano inadecuado, ¿no? Urbano e inadecuado porque bajo, medio y alto nivel socioeconómico, el de alto nivel socioeconómico es justamente que presenta menor ingesta comparado con el resto, ¿no? Bien, con respecto a lo que es la pregunta 9 sobre las vitaminas y las diferencias entre el DRIS y la OMS, eso de igual forma, en la práctica de lunes, tendrían que estar revisando cuáles eran las semejanzas y cuáles eran las diferencias de estos micronutrientes, ¿no? Y la única alternativa que podría haberse visto, ¿no? Que en caso de la OMS ha presentado vitaminas hidrosolubles, liposolubles, ¿no? Pero en caso de la OMS, que es el cuadrito, el segundo cuadro del anexo 2, ¿no? En caso de la OMS, tiene una deficiencia de una vitamina que es la colina, ¿no? La colina va a ser la respuesta de la C, la colina. Un dato extra, ¿no? Es de que la colina es una vitamina esencial más que todo para el desarrollo neuronal. Por ello de que se debe cubrir los requerimientos de colina en caso ya sea de gestantes o en caso de los infantes, ¿no? Que hay un mayor desarrollo neuronal, ¿no? Profe, alimentos con mayor cantidad de colina. La colina lo vas a encontrar más que todo en alimentos grasos, como por ejemplo la yema de huevo, el hígado, ¿no? Alimentos grasos es donde que vas a estar encontrando la colina.
Con respecto a la pregunta 10, y para esto, cuando hicimos el tema de la revisión de carbohidratos y un poco de hierro, les mencioné de que al menos lean la introducción de su guía, porque revisar de repente o acordarse de toda la información de repente de toda la bibliografía que uno le puede proporcionar, de repente puede generar un poco más de confusión o más engorroso, ¿no? O recordar tantos datos. Justamente la introducción puede ser un contexto de cómo es que puede estar abarcando el tema de la guía. La evaluación de la ingesta de hierro en la dieta va más allá de cuantificar su contenido total en los alimentos. Conceptos como la biodisponibilidad son cruciales para entender qué porción del mineral es realmente aprovechada por el organismo. Justo les mencionaba ya sea en la teoría y también en la práctica el tema de la biodisponibilidad, ¿no? Que lo van a estar escuchando mucho en lo que son los micronutrientes, tanto minerales como las vitaminas. Para estimar esta absorción se han desarrollado diversos modelos matemáticos, es decir, las ecuaciones ya sea de Monsen o de Halber, que intentan predecir cómo la composición de una comida afecta el aprovechamiento de hierro. Te indicaba mencionar la respuesta correcta, y la respuesta era la D, pues, ¿no? Y eso también lo habíamos mencionado en las plenarias, ¿no? Bueno, me encargué de las dos plenarias. En las dos plenarias justamente les indicaba de que una de las limitaciones del modelo de Monsen, o de estos dos modelos, ecuaciones, es que asuma que todo sea un 40%, cuando la biodisponibilidad o de repente la proporción es de entre un 15 a un 35%, ¿no? Y justamente les proponía o les planteaba que de repente el Senan, o cuando suman una jefatura como la del Senan, ¿por qué no hacer en la tabla de composición de alimentos, ubicar, ¿no? Cuánto es la biodisponibilidad del hierro para los alimentos cárnicos, pues, ¿no? Para ya no estar solamente con el 40% o estar buscando en otras fuentes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la introducción? Justamente en el cuarto párrafo te mencionaba, pues, ¿no? Esos problemas, ¿no? O esa limitante, mejor dicho, no es tanto problema, limitante, ¿no? La alternativa A, ahí es, con respecto a biodisponibilidad o bioaccesibilidad, las definiciones están cruzadas, ¿no? La biodisponibilidad es justamente la porción del cuerpo que finalmente lo asimila y lo utiliza, y la bioaccesibilidad más bien está relacionada a lo que es el alimento, ¿no? En la alternativa B, el modelo de Monse es más preciso que la planificación dietética detallada, ya que considera el efecto múltiples inhibidores y potenciadores. No, el método de Monse solamente ve potenciadores nada más, ¿no? Factor cárnico y vitamina C. La alternativa C, hierro hemínico, que se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal, se absorbe de forma más eficiente que el hierro no hemínico de origen vegetal. Tampoco, porque no hay hierro hemínico de origen vegetal, ¿no? Todo es hierro no hemínico, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo también en las prácticas. En caso de las leguminosas, de los cereales, todo es, cuando hacíamos esa distinción hierro hemínico, en caso de los cereales, leguminosas y resto de alimentos de origen vegetal, todo se clasificaba como hierro no hemínico, ¿no? Por tanto, la alternativa sería la D, ¿no? Con respecto a la pregunta 11, al igual que la pregunta 1 sobre las aminoácidos limitantes, han tenido algunos inconvenientes sobre hacer su regla de 3 simple, pues, ¿no? De acuerdo al caso que te plantean, ¿no? Tenías que determinar la biodisponibilidad, la absorción de hierro no hemo, cantidad de hierro absorbido y porcentaje de hierro absorbido. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? De acuerdo a los datos que te dan acá, primero era cuantificar el aporte de hierro y vitamina C en la preparación, ¿no?
Algunos lo que hicieron fue irse de frente acá y sumar, y de ahí hierro no hemo, acá sumar, y acá también sumar. Pero no habían leído esto, creo, ¿no? En donde que esto es lo que ha consumido la persona, ¿no? Arroz blanco, trigo, 60 gramos, queso, 15 gramos, trucha, 130, jugo de limón, 30 gramos, ¿no? Lo que tenías que hacer era justamente en base a estas cantidades calcular cuánto te daba el mineral. Y ni siquiera de esto, porque ¿qué es lo que te importa acá? Si te pide por el método de Monsen, ¿qué es lo que te importa? El hierro y la vitamina C, nada más. El calcio no, porque el calcio es un inhibidor y el método de Monsen no considera inhibidores, ¿no? Entonces, estos dos nomás teníamos que calcular. Bien, de igual forma, tenías que hacer tu regla de 3 para cada uno de ellos, ¿no? En caso del arroz te dice que en 100 gramos de alimentos, ¿no? En 100 gramos de alimentos te da 1.04 miligramos de hierro. Pero el paciente consumió 80 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuánto teníamos? ¿Cuánto había consumido de hierro? 0.83. Es decir, hacer nuestra regla de 3, nada más. De igual manera, con la vitamina C. Y así con cada alimento, ¿no? Al final de este cuadrito, lo transcribíamos y ya teníamos ya nuestro aporte de hierro y nuestro aporte de vitamina C, ¿no? Para la cantidad que ha consumido el paciente. Entonces, como ya hemos cuantificado cuánto de hierro y cuánto de vitamina C ha consumido en esa preparación, el siguiente paso era justamente diferenciarlo entre hierro hemo y hierro no hemo. Para esto, ustedes han tenido que discernir, en primer lugar, hierro hemo y hierro no hemo. Hierro hemo consideramos solamente alimentos de origen animal, pero no todos los alimentos de origen animal, solamente los cárnicos, nada más. En caso de los productos lácteos, se considera como hierro no hemo. ¿Cuál era la proporción? 40-60, es justamente lo que les había indicado, ¿no? Si es que nosotros acá tenemos una diferencia, no sabemos cuánto era la proporción, 40-60 de repente, o que todo el queso lo hemos considerado como hierro hemo, entonces nuestros cálculos de por sí ya van a estar alterados, ¿no? Y por lo tanto no vamos a encontrar respuesta, ¿no? O nuestra respuesta va a ser equivocada. Entonces, bien, hierro hemo, 40%. De todos estos alimentos, el único que es de origen animal o cárnico sería la trucha. En caso del hierro no hemo, el 60% de la trucha, o sea, de todo este hierro que está consumiendo, el 60% es hierro no hemo, ¿no? Hace su suma y te da estas cantidades, ¿no? 0.11, 4.2, o bueno, si quieren redondear, y 15.28. No he tratado de ser lo más exacto posible porque cuando nosotros al menos tratamos de redondear, puede haber una discrepancia, ¿no? Bien, entonces ya tienes tu hierro hemo, tu hierro no hemo, tu vitamina C. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular, ahora sí, el hierro no hemo. Pero antes de eso, ¿qué es lo que teníamos que ver? Para calcular o para esa fórmula que nos está dando la estimación del hierro no hemo, nos pide un factor, el factor F, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho? El factor F de hierro no hemo se da justamente con el anexo 1 o con esa tablita, ¿no? En donde que teníamos que ver las reservas de hierro de la paciente, en este caso era de 250, y mujer, ¿no? Entonces nos ubicábamos en esta columna, en la segunda columna, y acá era el otro paso, tenía que calcular cuánto del factor ha tenido que,
cuántos, claro, calcular cuánto del factor tiene que ayuda a absorber el hierro, ¿no? Que en este caso era el factor cárnico y también el factor de la vitamina C. El factor cárnico era 130 gramos de trucha ya peso neto y 15.28 miligramos de vitamina C. Cuando vemos esta tabla, acá estaban en duda algunos estudiantes, ¿no? En cuál considerar, en la B o en la C, ¿no? Fuera de ya una discrepancia legal por el término O, ¿no? Que es lo que te decía, en caso de la ingesta de disponibilidad media, con 30, 90 gramos de carne o 25 a 75 miligramos de vitamina C. Y tenías la alternativa C, ingesta por disponibilidad alta con más de 90 gramos de carne o más de 75 miligramos de vitamina, o cuando está en esos rangos, ¿no? Cuando ya hay una ingesta elevada de cualquiera de los dos factores, ya se consideraría ya como la alternativa C, que en este caso sería 12, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ya el siguiente paso, como ya tienes tu factor, simplemente hacer la ecuación, reemplazar los valores, 4.1536 por el factor sobre 100, eso te da 0.49, ¿no? Y en caso del hierro hemo, de igual manera tenías que estimar el factor, pero ya no con el anexo 1, sino con el anexo 2, ¿no? Con el anexo 2, de igual forma, tenías que ver las reservas de hierro de la persona e ubicar, ¿no? Que en este caso el hierro hemo, sus factores ya sería el 28% porque sus reservas están en 250 miligramos de hierro. Entonces, de igual forma, calculamos el hierro hemo, sería el total de hierro hemo por el factor sobre 100, que te da 0.032, ¿no? Por eso no había clave o no había alternativa acá, ¿no? ¿Cuál es el último paso? Ya para la pregunta 13, te indica que el cálculo del hierro total absorbido simplemente era la suma de los dos, ¿no? De tus dos cálculos. 0.49 más 0.032 tendría 0.522, ¿no? O 0.52. Y en caso de la absorción de hierro total, simplemente era tu 0.52 sobre el hierro total por 100. Y eso tendría 12.23%, o si no, ya redondeando sería 12%, ¿no? ¿Ok? Con respecto a la pregunta 14, para este caso, ¿no? De igual forma han tenido que estar revisando su bibliografía o al momento de desarrollar su guía en la sesión de práctica, han tenido que estar revisando su bibliografía para analizar el caso, ¿no? Tiene factores dietéticos, tiene factores de ingesta de alcohol, tiene síntomas, ¿no? ¿A qué podría estar relacionado? Bien, en caso de los factores dietéticos, omite desayuno, almuerzo en restaurantes, comida rápida, bajo consumo de frutas y verduras. Los síntomas de fatiga crónica, dolores de cabeza, dificultad conciliar el sueño, calambres musculares y nocturnos. Estos síntomas están muy relacionados a lo que es el magnesio, más que todo el síntoma de la fatiga crónica. En su bibliografía, justamente, ahí te mencionaba los síntomas de la deficiencia de magnesio, ¿no? Pero también, ¿por qué se da esta fatiga? A nivel bioquímico, justamente para que necesiten, para que se produzca la energía, la mayoría, o bueno, casi una gran parte de enzimas que participan en la glicólisis o en la gluconeogénesis, y
necesita como cofactor este mineral, el magnesio, ¿no? Si es que este mineral está en deficiencia, la actividad enzimática de estas sustancias van a estar disminuidas drásticamente y por lo tanto, si no hay una actividad enzimática, no hay una producción de ATP y por lo tanto se da ese tema de las fatigas, ¿no? Y con respecto a qué alimentos deben consumir, en el caso del magnesio, las semillas son los que están en mayor cantidad: semilla de calabaza, semilla de girasol, ¿no? O las almendras, o los mariscos, o que haya mencionado, ¿no? Entonces la clave sería la C, ¿no? De repente, por ahí, pudo haber sido una confusión, ¿no? Con el yodo, de repente. ¿Por qué? Porque el yodo también interviene en el metabolismo, ¿sí o no? Con la T3 y la T4. La deficiencia de yodo causa el bocio, pero también causa, el hipotiroidismo, lo cual pues también puede ser puede hacer un mineral que te pueda causar confusión, pero no presenta los demás síntomas, ¿no? Sobre más que todo la conciliación del sueño y los calambres musculares nocturnos, ¿no? Así es que por descarte sería el magnesio. Y por último, para la pregunta 15, Anita se encuentra en un trimestre de gestación, se ha mudado a un lugar en los suelos donde los suelos son ácidos, ligeros y arenosos, donde se hace unas altas concentraciones de potasio y amonio en fertilizantes, convirtiéndolos en suelos pobres en selenio. Si es suelos pobres en selenio, hay una deficiencia de este mineral. Cuando han estado desarrollando sus prácticas, la deficiencia de este mineral, ¿a qué se debe, no? De repente esta pregunta como que les ha sacado un poquito de cuadro porque está hablando de una población específica, ¿no? Que en este caso son las gestantes, ¿no? El selenio, si bien es cierto, interviene en lo que es la fertilidad, pero en caso de las gestantes interviene mucho en el desarrollo del sistema nervioso, más que todo, ¿no? Y también un poco en las defensas porque es antioxidante, o también es un cofactor de las enzimas antioxidantes. ¿Qué efectos de la deficiencia de este mineral sobre la salud de Anita podría acontecer? ¿Qué alimentos debería incluir en la dieta? En sus referencias bibliográficas, de igual forma, la segunda referencia bibliográfica, si bien tengo entendido, te derivaba una página, no un artículo de por sí, pero ahí te decía la deficiencia del selenio por cada etapa de vida, ¿no? En este caso de las gestantes, y más que todo en caso de los fetos, cómo es que interviene, que hay un tema de abortos espontáneos y también un daño neurológico, ¿no? ¿A qué se debe esto? Porque a nivel del hipotálamo es donde que se ve más afectado el tema del selenio. ¿Okay? Si bien es cierto, en una persona normal, como eso como se está develando en la mayoría de casos, en las personas adultas, ya sean mujeres o varones, ¿no? La deficiencia de selenio está muy ligada a lo que es el tema de la infertilidad. En este caso, la pregunta ha sido un poco más focalizada, ¿no? En caso de las gestantes. ¿Ok? Bien, señores, con esto serían sus 15 preguntas que se han desarrollado. Algo que tengo que comentar es que siempre revisen al menos las referencias bibliográficas que se le está anexando en sus guías, ¿no? Hay algunos casos en donde que van de repente sin leer nada o ni siquiera qué tema van a desarrollar o lo desarrollan ahí mismo en la práctica, pero se les va a estar escapando cierto tipo de información.
Por eso al menos traten de revisar los resúmenes de las guías que están juntando. Y ahorita con inteligencia artificial tú pones un artículo en la inteligencia artificial y fácilmente te arroja los puntos claves o los mensajes claves que te da ese artículo. ¿Okay? Por eso traten de revisar siempre sus artículos. ¿Tienen preguntas al respecto? No me tienen directa. No hablo por ti, Girela. Hablo en general. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, señores? ¿Alguna obsesión? Parece tranca. Miren, por ejemplo, en la práctica que van a desarrollar mañana, al menos lo de grupo viernes, porque lo de grupo miércoles ya lo desarrollaron, traten de agarrarle onda al tema de los cálculos. ¿Okay? Porque de igual forma van a hacer su regla de 3 o sus porcentajes o una división, y si es que no tienen, como les digo, esa destreza de hacer los cálculos o es un poquito limitada, van a les va a tomar más tiempo poder desarrollar o comprender la pregunta y hallar la respuesta, claro, por supuesto, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, señores? Voy a tomar un pantallazo ya a cada pregunta. Profe, rota el PDF. Negativo, doctor. Por Y favor, bueno, profe. Esto ya no les va a servir porque creo que no hay susti de práctico, ¿o sí? Solo para tenerla ahí, no, profe. Lo vas a traficar para la siguiente base, ¿no? No, profe. Voy a consultar mejor las fijas del próximo examen. Voy a consultar con la profesora si es que le puedo pasar este PPT. Si me da autorización, entonces se los paso le doy al delegado para que se los pase. Fijas del examen. Y yo les he dado las fijas del examen y aún así me han fallado. Fijas del examen. ¿Cómo sus fijas, profe? Cada vez que veo un tema, más que todo cuando son micronutrientes, por ejemplo, para este capítulo ustedes tienen vitaminas, ¿no? Parte de lo que es suplementación, ¿no? En lo que son en caso de vitaminas, traten de repasar o tengan la idea principal, las funciones de las vitaminas, cuál es la homeostasis en el organismo, ¿no? Es decir, cómo se comporta en el organismo, ¿no? El caso de la vitamina A es un claro ejemplo, ¿no? Que tanto el caroteno como el retinol son dos cosas, su comportamiento es distinto, ¿no? Pero al final su objetivo es que formen ácido retinoico y cuáles son sus funciones biológicas, ¿no? Si ustedes tienen esos principios o esos conceptos básicos, van a poder deducir prácticamente todas las respuestas fácilmente, ¿no? Y dos, no sé, en términos coloquiales, no se ataranten con tanta información. Traten de tener el concepto más breve de ese término y cómo es que ustedes lo pueden relacionar con otros temas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes de repente realicen su examen SERUMS, de repente no te va a venir este tema de cálculo, ¿no? Pero ¿qué es lo que te pueden preguntar? Te pueden preguntar sobre aminoácidos limitantes, te pueden preguntar sobre el tema del ATP3, ¿no? O sobre los factores, ¿no? Del ATP3, te pueden preguntar sobre el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no?
Y en las guías que nosotros le damos casos, ¿cierto? Pero para que ustedes puedan desarrollar sus casos, tienen que tener su concepto bien sólido, ¿no? Ya va a haber algunos puntos de repente que sí necesita revisar o profundizar un poco más, pero si ustedes tienen en consideración las nociones básicas, como les había mencionado, de fisiología y bioquímica, van a poder desarrollar de forma adecuada, ¿no? Ahora, creo que de acá para en adelante las secciones son más que todo en lo que es alimentación. En alimentación más se va a estar manejando términos, ¿no? Alimentación responsiva, alimentación complementaria, ¿no? Etapas, de acuerdo a la etapa de vida, ¿no? Entonces son términos que ustedes ya van a estar manejando y poco a poco incluirlo. Algo que les mencionaba al grupo 7 era de que siempre relaciónenlo con un entorno con un entorno en donde ustedes trabajen. Si ustedes trabajan en casa o hacen sus cosas en casa, tienen una gestante, de ahí pueden relacionar los términos o las clases con la gestante, ¿no? Si ves pasar un niñito por ahí, puedes relacionarlo con, de repente, concreto, ¿no? Sí, ya no tengo nada, tengo mascotas, ya con mis mascotas. Por ejemplo, yo en el caso del examen del SERUM, yo no salía para nada para encerrar en mi casa. Y yo tenía mis cinco perros. Yo tengo 5 perros. Una hembra y 4 machos. Dentro de los 4 machos había un cachorro, un perro de edad, un perro joven, y la hembra, pues, ¿no? Y otro perro joven. Entonces, con mis perritos ya al menos recordaba qué es lo que iba, pues, de acuerdo a la etapa de vida, ¿no? Las deficiencias de las vitaminas, la deficiencia de los minerales y así. Relaciónenlo mucho con el entorno que ustedes están laborando. La mayoría son jóvenes de repente o están ahí en San Fernando. Cuando salgan de San Fernando o se dirigen a su paradero, siempre chequeen su entorno para que puedan ver los detalles, ¿no? Yo miro mucho el piso porque no es que sea autista, sino de que me distraigo muy rápido con los detalles de cada persona y se me pasa el tiempo. Por eso siempre miro el piso para no distraerme. De igual manera cuando hablo, trato de mirar el piso para no distraerme. Bien, señores, ¿tienen dudas al respecto? Bien, si no tienen dudas, espero que les vaya bien en este examen que venga. Creo que les faltan 2 exámenes. Espero que les vaya bien. Ya es un poquito, ya son conceptos nuevos que de repente van a estar escuchando, ¿no? Pero de todas formas traten de leer los conceptos. Ahorita, si ustedes quieren, hay un aplicativo, una guía en donde que fácilmente ustedes arman sus carpetas y de acuerdo a cada carpeta les puede estar arrojando información al respecto. No es que te va a estar dando la deriva o información falsa, sino es con lo que ustedes han estado agregando en su guía, va a estar manejando la información, le va a estar dando la respuesta, ¿no? La guía que usualmente manejan los estudiantes, Notebook LM, ¿no? Que es de Google, de Microsoft, creo, de Google, ¿no? En donde que ustedes ponen sus artículos. A ver, yo lo tengo. En donde que ustedes ponen sus artículos, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio un balotario para dar un certificado del IDENUT. Y con los artículos que ponen, o que ponen acá, o que cargan a la IA, fácilmente ustedes van a estar, le preguntan algo y fácilmente les puede dar un concepto con los artículos que ustedes han estado agregando, ¿no? O sea, hay diferentes métodos ahora para poder estudiar, ¿no? Y de acuerdo a esto, ya puedes armar tus tarjetas didácticas o tus tarjetas Anki, ¿no? Y ir repasando poco a poco, ¿no? De igual forma, para cualquier
para cualquier curso que ustedes tengan. De igual forma, Notebook LM y les puede ayudar bastante, ¿no? Y es gratuito, no necesita paga al respecto. Bien, señores, si ya no hay más preguntas, dejo de compartir. Y ya grupo del viernes, ya nos estamos viendo el día de mañana, pues. ¿Ok? De todas formas, si ustedes quieren, de repente que les realice un repaso, no sé, o tienen alguna duda, pueden acercarse con cualquier docente y le va a estar aclarando la duda, pues, al respecto. Bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Ya nos estamos viendo mañana. ¿Sí? Buenas noches.